Muy buenas tardes, estimada Magíster. Hoy vamos a exponer sobre el espléndido análisis del conocimiento con relación al comportamiento y su interacción social en el ámbito criminal. Pues los integrantes del grupo, presento a los integrantes del grupo: Javier Andrés Cruz Aro, Ismeria Elena Guerrero Guerra, Betsy Karina Hidalgo Zambrano, Peniel Rebeca Marín Torres, Carlos Luis Ocaña Guillén. Le hacemos énfasis, como se lo ha hecho en los otros videos de avance, que la compañera Ismeria Elena Guerrero Guerra, por ser PPL, no nos acompaña pues en el video de exposición. A continuación pues seguimos pues con una pequeña introducción del tema. En el campo de la psicología jurídica es esencial entender la relación entre el comportamiento humano y la personalidad. A lo largo del tiempo, varios investigadores han estudiado la personalidad, definiéndola como un conjunto de características distintivas y relativamente estables a lo largo de la vida, aunque sujetas a cambios entre individuos y que pueden influir en una orientación biológica específica. Tenemos como tema, más bien como una pregunta: ¿cómo influye la personalidad en el comportamiento y su interacción social? La psicología de la personalidad estudia el comportamiento humano basándose en principios cualitativos. El análisis de datos resalta aspectos relevantes en la ciencia de la personalidad, aunque comportamiento y personalidad son conceptos distintos. Están intrínsecamente relacionados. El carácter de una persona influye en su comportamiento y es una manifestación esencial de su identidad en la sociedad. Aquí tenemos pues el carácter. Se compone de rasgos y cualidades. El carácter es una dimensión que pertenece a la personalidad y representa el proceso de cambio y moldeamiento a lo largo del tiempo, influyendo en nuestro temperamento. Existe una correlación entre el carácter y la fortaleza para gobernar el temperamento y forjar una personalidad sólida. Los factores determinantes que establecen a la psicología jurídica con la personalidad. Resulta de suma importancia considerar los factores determinantes que inciden en la conducta humana al analizar la personalidad y los trastornos mentales, los cuales pueden ejercer una influencia significativa en cómo los individuos interactúan con el sistema legal. A continuación, con el siguiente tema, le damos paso al compañero Carlos Luis. Active su micrófono, compañero. Compañero Carlos, su micrófono. Ya. Otro aspecto relevante a considerar son los procesos cognitivos. La psicología jurídica reconoce que los sesgos cognitivos presentes en la toma de decisiones pueden tener un impacto significativo en la conducta humana. En el contexto legal, estos sesgos tienen el potencial de distorsionar la percepción de la información y pueden influir en las decisiones que las personas toman en situaciones legales. Incidencia en el comportamiento en el contexto social. En el ámbito de la psicología jurídica, se considera primordial examinar el contexto social como un factor significativo en la conducta humana. Factores relevantes. Aquí tenemos lo que es la influencia y el contexto social. Con respecto a la influencia, se reconoce que en el entorno en el cual una persona se desenvuelve puede ejercer influencia sobre su comportamiento
y actitudes hacia el sistema legal, las normas sociales, las creencias culturales y las experiencias previas pueden configurar las actitudes de un individuo hacia la ley y su disposición para cumplir con las normas establecidas. Dentro del contexto social, la comprensión del contexto social, las motivaciones y los valores de los individuos, así como su interacción con el sistema legal, es esencial para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, donde la toma de decisiones esté fundamentada en un análisis profundo y responsable de la conducta humana. Análisis de la personalidad delictiva y su vinculación con el crimen desde la perspectiva de la psicología jurídica a través de un enfoque teórico. Personalidad. La personalidad de un individuo influye en su percepción, procesamiento y respuesta ante situaciones legales. Sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos del pensamiento afectan la manera en que las personas interpretan y procesan información. Dentro del contexto social y cultural, el entorno en el que se desarrolla un individuo también influye en su comportamiento dentro del ámbito legal. Causas biológicas de la conducta criminal. Estos estudios han identificado ciertos factores físicos que guardan relación con la criminalidad de ciertos delincuentes bajo perfiles criminales. Entre estos factores se encuentran trastorno, déficit de atención, ADD. Tenemos los niveles altos de testosterona y niveles, efectos de las dietas, efectos de traumas y accidentes, efectos de la contaminación medioambiental, relación de eficiencia y maltrato psicológico. Bien, a continuación, nuestro compañero igualmente va a continuar en esta disertación. Gracias. Muy buenas tardes, abogada. Mi nombre es Daniel Marín y en este caso voy a estar hablando de los trastornos mentales y la conducta criminal. Cuando nosotros hablamos de los trastornos mentales y de la conducta criminal, hacemos énfasis en los cuales son su caracterización de los cambios significativos en la cognición, la regulación emocional o el comportamiento del individuo. Debemos también conocer que estos trastornos se basan más en ocasionar angustia o afectar negativamente los aspectos importantes de la vida de un ser humano. Estos trastornos abarcan diversos tipos, se conocen como problemas de salud mental, ya que cabe mencionar que tienen problemas mentales en sus trastornos, ya sea en su vida diaria o cómo se relacionan en su entorno social. Estos trastornos abarcan diversos tipos y se conocen también como problemas de salud mental, los trastornos de ansiedad, los mismos los cuales representan una afección que puede afectar a personas de todas las edades, desde los niños hasta los adultos. El trastorno bipolar, en cambio, tiene su caracterización por presentar cambios extremos en el estado de ánimo y también en los cambios físicos de una persona. También la depresión considera un trastorno mental porque trae consigo un complejo que lleva varios afectos, cualidades en el entorno humano de una persona, ya que suelen desarrollar tristeza, afectaciones y son más propensos a enfermedades. En la siguiente diapositiva yo les voy a hablar también sobre otros tipos de, de trastornos y más que todo cómo venir interviniendo en la Organización Mundial de la Salud en cuanto a dar una respuesta a estos trastornos mentales. La Organización Mundial de la Salud, en la estrategia 2013 hasta 2030, reconoce la relevancia y esencial de la salud mental en el logro bienestar que se ha venido dando durante estos últimos tiempos. Recordemos que esta es una organización muy importante en la cual basan los estudios, en los cuales se da una respuesta y una ayuda social a todas estas personas que padecen este tipo de enfermedades. El plan de este se enfoca en 4 objetivos fundamentales. El primero está en fortalecer la eficacia, conducción y gobernanza en el ámbito de la salud mental. El segundo, los servicios integrales como tal ofrecen adaptables de asistencia social. Es decir, tratemos de que estas personas que están involucradas en los
tipos de enfermedades mentales se involucren también y traten de liberarse en esa opresión que sienten, saliendo a las calles, también teniendo relación con más personas en un ámbito social, como en toda la expresión de la palabra. También adaptarles a ellos una salud mental en entornos comunitarios, haciendo ayuda comunitaria, saliendo, despejando su mente de aquellos que se encuentran opresados por estas enfermedades. En la 3 que tenemos a la promoción, se basa en implementar estrategias abordando de promoción y prevención en el ámbito de la salud mental. En esto de estrategias, nosotros podemos hablar que una de las estrategias más importantes son las redes sociales, ya que están al alcance de todo el público y se trata de que cada día se vaya evolucionando y vayamos adaptando a los jóvenes a un sistema mental diferente, porque sabemos que de cierta manera lo que influye en las redes sociales también trae como negatividad a las personas, dependiendo cómo se lo tomen también. En la cuarta tenemos la información, que es el conciliar los sistemas de información e investigación científica, datos que aborden las estadísticas de los desafíos de la salud mental. En la profesión jurídica se enfatiza la importancia del estudio de los perfiles criminales. Recordemos que la psicología jurídica se basa en reconocer la relevancia de estos, de la personalidad y los trastornos mentales en la conducta humana en situaciones legales, brindando a los profesionales del derecho una comprensión cómo estos factores pueden influir en las decisiones de las personas implicadas en un caso. Muchas gracias. Ok. Buenas tardes, abogada, compañeros. Contribuciones de la psicología jurídica en relación a la evaluación y destacamiento de la evaluación psicológica. Empecemos con lo que es la evaluación psicológica. La psicología jurídica proporciona enfoques y técnicas especializadas de evaluación psicológica para comprender y evaluar aspectos relevantes del comportamiento humano en casos legales. En esto nos permite determinar si es que la persona está actuando por voluntad propia o si es que está siendo manipulada por algún tipo de trastorno que tenga que le impide tener al máximo su conciencia. Dentro de la resolución del conflicto, en la psicología jurídica, ofrecen técnicas de mediación y resolución de conflictos que facilitan la comunicación entre las partes involucradas. Es decir, cuando existe algún tipo de conflicto entre la persona que sufre algún tipo de trastorno y un tercero, existen métodos en el cual pueden llegar a un acuerdo los dos, teniendo en cuenta buscar la prioridad de la máxima satisfacción para ambos. Es trabajo tanto de los abogados como de los psicólogos jurídicos encontrar un punto intermedio donde los dos se sientan cómodos. Vamos a empezar con un primer análisis de los casos prácticos. Descripción del caso. Se trata de un hombre soltero de 21 años que actualmente vive con un amigo debido a una orden de alejamiento de 3 meses impuesta por sus familiares de origen. Su nivel educativo es básico, ha tenido trabajos eventuales cortos y actualmente se encuentra desempleado. El motivo de la consulta es que el individuo fue remitido desde la Fundación Jiménez Díaz, donde estuvo hospitalizado durante 28 horas por un diagnóstico de psicosis no especificada y un patrón continuo de consumo excesivo de cannabis. El análisis psicológico, el individuo busca ayuda en el centro de atención de drogodependencias porque le ha dicho que los porros o la cannabis le sientan mal. Ha estado consumiendo de 7 a 8 porros al día. Hace 10 días, después de quedarse sin dinero tras un viaje a Pamplona, suspende el consumo de hachís, una forma del cannabis, y comienza a experimentar pensamientos en que la gente habla mal de él y todos quieren hacerle daño, además de escribir alucinaciones auditivas fugaces, hiperestesia auditivas, cambios emocionales rápidos e incoherentes y sensaciones hipocondríacas extrañas que le causan gran angustia. Todo lo lleva a dejar el Pamplona y acudir a urgencias al hospital, donde empieza a tener principios como de esquizofrenia. Antecedentes familiares. El padre biológico del individuo tiene antecedentes de consumo probable de THC, trastorno antisocial de la personalidad y abuso múltiple de sustancias tóxicas. Es decir, que en su familia ya existía un patrón de consumo de sustancias psicotrópicas previamente. En la evaluación psiquiátrica, el paciente muestra síntomas psicóticos con temores hipocondríacos delirantes. Mejora tras la abstención de la cannabis y tratamiento con neurolépticos.
Sin embargo, no reconoce su enfermedad ni su consumo de drogas, afectando la adherencia del tratamiento. La medicación es gradualmente suspendida y el paciente se enfoca en un programa de reinserción sociolaboral, donde se le ayudará a reingresar a la sociedad y que tenga una fuente de empleo. Después de un año no ha presentado síntomas psicóticos, pero ha retornado al consumo ocasional de la cannabis para dormir, junto con su amigo. Análisis y juicio clínico. El paciente presenta trastornos mentales y de comportamiento debido al consumo de la cannabis, así como un trastorno psicótico inducido por la misma. El problema de este es el consumo de la cannabis, más no un problema relevante o un trastorno mental adyacente. Además, es probable que tenga un trastorno disociativo de la personalidad, un caso muy común en las personas que consumen alguna sustancia psicotrópica. Vamos a las conclusiones. Podemos concluir que la psicología jurídica nos permite evaluar la fiabilidad de la memoria de las personas involucradas en los casos. Es esencial para comprender cómo la información almacenada y recuperada puede afectar el desarrollo del proceso legal. Es decir, que esta nos permite tomar en cuenta la capacidad de la persona que tiene de tomar decisiones, actuar de manera voluntaria o involuntaria y la capacidad de realizar o no un crimen. Es necesario que estemos preparados ampliamente y distintos recursos de la psicología jurídica nos brinda una perspectiva valiosa sobre cómo los factores psicológicos pueden influir en la perspectiva del delito. Nos ayuda a entender los motivos y las causas subyacentes de ciertas conductas delictivas. A pesar de que el delito ya fue realizado, tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo una persona que tiene la intención a otra que tuvo un accidente o por algún episodio psicótico pudo realizar algo mal a terceros. Esto ha sido todo por nuestro grupo. Muchas gracias, estimado docente. Muchas gracias, compañeros. Que tengan una buena tarde.